A continuación, el profesor doctor Daniel Ramallo nos presentará el tema hemorragia posparto, reconocimiento y manejo, cirugía de control de daños. El profesor doctor Daniel Ramallo, especialista en ginecología y obstetricia, didáctica universitaria superior, salud pública, administración hospitalaria y en diseño de currículums basados en competencia, cuenta con 3 maestrías, una en Project Management, otra en Docencia Médica Superior y una tercera en Administración Hospitalaria. Su formación específica incluye capacitaciones internacionales en ecografía ginecológica y obstétrica en Sao Paulo, salud reproductiva en Estocolmo, ginecología infanto-juvenil en Colombia, ginecología oncológica en Antioquia, obstetricia militar en Okinawa y obstetricia crítica en Panamá. Actualmente se desempeña como profesor en 3 universidades, la UNA, la UCA y la UCMB. Es director de la Residencia Médica en Salud Sexual y Reproductiva en el Hospital Materno Infantil, tutor de médicos residentes y pasantes rurales en el Ministerio de Salud Pública y miembro activo de redes médicas internacionales como la MIS, IBS y FLASCO. Profesor Daniel Ramallo, adelante por favor. Permiso. Bueno, distinguida autoridad de la Fundación, autoridades sanitarias, académicas, científicas, colegas, Baeyapa. Es para mí un honor poder estar aquí presente, dándole voz a lo que sería la presentación de la doctora María Fernanda Escobar. Ella creo que es una persona clave en el escenario de lo que es la hemorragia posparto, teniendo en cuenta que tuvo participación en un grupo de investigación, siendo la autora principal para las recomendaciones de hemorragia posparto FIBO 2022, por lo cual solicité permiso de ella para poder dar continuidad al traspaso de su conocimiento en forma breve, utilizando su presentación. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, me permito ser el heraldo del mensaje de ella. Para eso, así como lo dijo el doctor Paulino Vigil, lastimosamente ella no está presente. Pero bueno, me toca a mí con mi voz de Mickey Mouse el tratar de animar un poquitito lo que ella quiso decir en el contexto en base a la evidencia científica. Bueno, el objetivo de la presentación es este, por una cuestión de tiempo no lo voy a ir citando, pero sí quiero dar un contexto de lo que pasa en lo que es la muerte materna a nivel mundial. En la línea roja vemos cómo existe una disminución gradual desde el año 2000 hasta el 2015 aproximadamente en la razón de muerte materna. En la línea de abajo, lo que sería el objetivo del desarrollo, que fíjense la brecha que se tiene entre uno y otro. Llegado al 2015 a nivel mundial, se crea una meseta en la cual no existe un cambio, por lo cual nos genera una preocupación muy grande para tratar de llegar a ese objetivo para el 2030. Por lo que tenemos una deuda con millones de personas que pueden llegar a morir en ese periodo de tiempo. Así como suelo decir en los cursos de Código Rojo, tenemos muertes programadas. Muertes programadas en Paraguay. A diferencia de a nivel mundial en Paraguay, desde 2014, como presentó la doctora Cintia Díaz, hubo una disminución significativa en base al trabajo que se hizo anteriormente. Pero posteriormente a la pandemia, tuvimos otra vez un inconveniente, volver a comenzar, volver a citar todo lo que ya se estaba diciendo por más de 10 años. Y las personas que trabajan en eso justamente son las que saben todo lo que cuesta, porque los análisis de muerte materna en Paraguay se hacen en un 100%. ¿Cuáles son las causas, aparte de lo que ya dijo también el doctor Vigil, pobre, rico, primer mundo, segundo mundo? Existe un contenido delicado que todos reconocen, pero nadie quiere ver. Yo en los cursos suelo presentar a los participantes, les digo, si ustedes son directores de hospitales, te voy a dar 3 tipos de personas a las cuales vos podés contratar. Una, el que sabe
y hace lo que sabe. 2, el que sabe, pero no aplica lo que sabe. Y tercero, el peor, el que cree que sabe y ni siquiera hace eso. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos un problema muy particular, sobre todo en Paraguay, porque hay una falta de protocolo. Entonces, independientemente a lo que sería el entorno habilitante, tenemos un problema en cuanto a la calidad de atención, el seguimiento de lo que sería la parte del protocolo en seguridad del paciente, el entrenamiento de los equipos de salud, porque todo el mundo sabe que tiene que practicar para una emergencia. Y asimismo tenemos a más de 12.000 participantes que hicieron el curso de código rojo en simulación y en un 99% inician matándole a la paciente. Entonces, algo realmente no está llegando aparentemente. Y no es que no existen políticas, no es que no existen recursos mínimos. Tal vez nos falta una cuestión de actitud en el manejo y un compromiso por parte de los que estamos en salud en esta área. Teniendo en cuenta todos esos detalles a nivel internacional, existe una hoja de ruta en la cual se estuvo trabajando en base a evidencia. Y de ahí es la recomendación de la FIGO, donde propone paquetes de intervenciones basados en lo que actualmente, o sea, ya desde el 2014, se estaban utilizando como primera línea y segunda línea. En cuanto a la primera línea, tenemos el uso de fármacos, fluidos, y así también en segunda línea, cuando esa hemorragia es refractaria, existen otros mecanismos que no son quirúrgicos para poder intervenir y tratar en el manejo de la misma hemorragia. Perdón, la voz de repente se me va. Desde el 2014, un programa nacional en los Estados Unidos, que es la Alianza para la Innovación de la Salud Materna, propone paquetes estandarizados para pacientes en base a evidencia, que tienen 5 componentes, entre los cuales se encuentra la preparación, cosa que es fundamental. Todos tenemos que estar preparados para atender una emergencia. Todos estamos en los servicios de salud. ¿Cuántos de ustedes ya saben que están entrando en un lugar donde no tienen todo? Ya estamos en el grupo B de la persona que voy a contratar. Segundo, prevención y reconocimiento. Ya lo dijo el doctor Vigil. Algo tan sencillo como el prenatal, ¿verdad? Y nadie mira los antecedentes de la persona, ni siquiera mira la hemoglobina, que después vamos a ver más adelante, es un factor de riesgo sumamente importante. Posteriormente, el reconocimiento y la respuesta en base al caso de la hemorragia. Cada uno actúa a su manera, porque todos no practican. Lo digo de forma así enfática. Nadie practica para atender una emergencia. Y eso se nota durante la emergencia. Porque en los casos de análisis que nosotros realizamos, si bien se justifica la mayoría, en el escrito no demuestra lo que se hace. El siguiente, el reporte de análisis, que nos cuesta muchísimo. Esto se realiza prácticamente de forma obligada gracias al Ministerio de Salud, la Dirección General de Programas de Salud y la Dirección de Salud Reproductiva. Todo el mundo, cuando hay una muerte materna, ya sabe que el ministerio le va a ir a visitar. Ya la doctora Rosa está ahí con su carita, visitándole a los muchachos, y le comienza a instar a realizar el análisis que se debía de hacer, ya sin necesidad de pedido del ministerio, para saber cuáles son las brechas que se tuvieron para la atención de esa paciente. ¿Por qué el ministerio tiene que ir a la puerta para poder realizar ese análisis? Y posteriormente, la atención respetuosa y equitativa, que justamente es una falencia, yo creo, a nivel de educación, a nivel académico, porque no logramos tratar las competencias transversales o introducir esas competencias dentro de los alumnos que van a ser posteriormente profesionales de salud. Uno de los datos sumamente importantes, que hay evidencia de que si se aplican estos paquetes estandarizados, se logra una reducción pero acelerada de las muertes maternas. Entonces, hay suficiente evidencia que demuestra que no solamente hay una reducción de la mortalidad, sino también de la morbilidad. Así también una reducción en los costos que se tienen para eso, porque ustedes saben que el tratamiento de este tipo de pacientes tiene un costo pero altísimo. El disminuir 17 muertes cuesta aproximadamente más de 51 mil millones de dólares. Entonces, es una inversión muy alta que se tiene para el fracaso de un tratamiento. Por eso surge
las recomendaciones justamente en las cuales la doctora María Fernanda es un actor principal en este escenario. Y a raíz de esas recomendaciones de la FIGO se consideran paquetes de intervención que tienen fundamentación con evidencia, pero está un pequeño detalle: el recurso humano. El recurso humano es algo muy difícil de manejar, porque él tiene que aceptar ese paquete, tiene que implementar ese paquete y se tiene que dar cuenta de que eso funciona. O sea, evidencia hay de sobra. El problema es después cuando hacemos las reuniones de muerte materna, ¿por qué no hiciste? Ahí es donde queda la campana tocando. Pero sí, esta recomendación de la FIGO nos ayuda a nosotros a nivel nacional a reforzar y fortalecer lo que ya se está haciendo. Nosotros no estamos fuera de la línea de estas recomendaciones, al contrario, las estamos siguiendo. Lo que sí necesitamos es la implementación de todas estas estrategias. Primero, la preparación. Ustedes saben que todos los hospitales especializados, sobre todo en muchos centros de referencia, yo le digo, ¿qué nivel tendrías vos de código rojo en tu hospital? Y le hago la pregunta, ¿tienen equipo de respuesta rápida? Y ya uno piensa, no. ¿Su equipo de respuesta rápida tienen roles preestablecidos? No. ¿Tienen ayudas cognitivas, lista de verificaciones, flujogramas de atención? No. Entonces, ¿para qué estamos preparados nosotros en ese servicio realmente? En la emergencia no se puede improvisar. Nosotros tenemos que estar listos, tener un entorno habilitante con los insumos, equipos y medicamentos para cuando se presente esa situación, estar preparado para la respuesta conveniente. Y sobre todo, tener en cuenta que hay un problema muy grande desde el punto de vista de la neurociencia, porque ustedes saben que el cerebro en crisis se equivoca. ¿Cuántos de ustedes cuando están en una crisis o se ponen nerviosos o van a rendir algo o están haciendo una presentación acá como yo, dice cualquier cosa? Entonces sí, es por eso que uno tiene que tener una ayuda cognitiva y tiene que estar preparado para esa atención y para eso se debe de practicar. Entonces es ahí donde los centros de referencia, que son también centros de formación, tienen la obligación de implementar eso. Tienen que generar prácticas, tienen que tener equipos de respuesta y esas adopciones reducen pero significativamente los errores humanos durante la atención, errores que se notan durante los análisis de la muerte materna. Ahora, esta es una ayuda cognitiva, una lista de verificación del hospital de la doctora María Fernanda Escobar. Ahí ellos tienen justamente una lista por etapas, dicen qué se tiene que hacer, hasta incluso existe como un copiatín de las drogas que se tienen que utilizar, las dosis y los tiempos que se deben de realizar. El nuestro es un poquitito más sencillo y ni eso no logramos implementar, entonces no sé si vamos a este nivel, pero yo creo que es muy interesante saber de que estamos de la mano en este proceso. Acá vemos justamente el equipo de la doctora donde realiza prácticas a nivel nacional en su país. Se van in situ a hacer capacitaciones, así como también en el área académica, y tenemos una interna que está practicando justamente una lista de verificación en un ambiente simulado y controlado para una emergencia. En cuanto a prevención, es importante, como lo dijo el doctor Vigil, tener en cuenta la detección de la anemia, así como también el manejo activo del tercer periodo, la medición del sangrado, el índice de shock y su clasificación. En cuanto a la anemia, recuerden de que existe una probabilidad 7 veces mayor en una persona que tiene una anemia severa para una hemorragia. Entonces, ese dato ya es sumamente importante. ¿Y cuántos de nosotros en el prenatal pasamos de largo ese pequeño detalle? Y más, ni siquiera lo notamos cuando viene la paciente a la urgencia. Nadie refiere, el residente no refiere, esta paciente tiene una anemia grave. Es como si fuera que es algo común en nuestro país tener anemia grave. Ahora, cuando tenés una hemorragia, ahí nos damos cuenta de que sí existe una diferencia. En cuanto al manejo activo del tercer periodo, si bien ha sido pero hartamente socializado, existe todavía situaciones en las cuales no se realizan conforme a lo que se establece. E incluso hay lugares que no lo realizan en tiempo y forma y se lo deja eso a la obstetra o a la enfermera o al estudiante que está ahí en sala de parto. Como lo dijo el doctor Vigil, se cree que esa es una intervención que no lo tiene que realizar un especialista.
En cuanto a la medición objetiva del sangrado, existe una evidencia que sostiene que se reduce un 60% de los desenlaces cuando se utiliza o se cuantifica el sangrado para declarar la emergencia. Ahora, no como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Que depende también de la hora del día de la guardia, porque generalmente es el médico el que peor, ¿verdad? Este sangra más o menos, este sangra poco, ¿verdad? Y vos ya estás saliendo. No, sangra poquitito. Y vos te vas a encontrar la habitación llena de sangre. Entonces, cada uno tiene su valoración subjetiva. Entonces, de utilizar eso lo tenemos que hacer de una forma objetiva. Y de ahí, viendo la línea histórica de lo que es la clasificación de hemorragia posparto, vamos a la actualidad, una propuesta de enero del 2025 de la Universidad de Melbourne, donde hay una clasificación. La siguiente, una pérdida igual o mayor de 300 con alteración de la hemodinamia. Y la otra es una pérdida igual o mayor a 500, ¿verdad? Independientemente de la vía del parto. Acá es muy importante tener en cuenta el detalle, la alteración hemodinámica. Eso hay que estandarizar. Porque recuerden que el residente cuando viene a referir a la paciente al jefe de guardia, le dice, tengo una paciente que está hemodinámicamente estable. Ningún jefe de guardia se levanta a corroborar que es hemodinamia estable, ¿verdad? Entonces todo el mundo cree que el residente es un monitor multiparamétrico con laboratorio incluido, que ella valoró y escaneó lo que el paciente tiene, ¿verdad? Pero para él ella está bien porque está hablando, ¿verdad? Entonces existen parámetros que nosotros tenemos que tomar para tener en cuenta y utilizar esa clasificación. De ahí está el reconocimiento de la misma. Tenemos que utilizar los sistemas de alerta temprana, y en este caso la propuesta de la doctora María Fernanda, incluir la estimación del sangrado, no solo la estimación visual, la estimación objetiva. Usar también el índice de shock y su clasificación para el mismo. Entonces, acá justamente lo que le estaba diciendo, que el médico es el que peor estima visualmente el sangrado. Los demás estiman un poquitito mejor, pero la estimación subjetiva ya está demostrada que no es la mejor. Lo ideal es hacerla de una forma objetiva, teniendo, si de ser posible, reservorios. Yo me acuerdo antes, cuando se inauguró la maternidad en su principio, teníamos nosotros esa bolsita, ¿verdad? Después no sé qué pasaron de las bolsitas. Y ahora es simplemente a ojímetro. Sangra mucho, sangra poco, es medio sangrona. Pero la idea de todo esto no solamente es saber cuánto sangra, sino tener una respuesta a eso. Una vez que yo tengo cuantificado y ya sé que es un límite tope, tengo que dar una respuesta. Y ese es otro problema grave en emergencias obstétricas. Nadie declara la emergencia. Es como si fuera que está mal, yo sé, pero nadie dice nada. Entonces se quedan registros de hora sin intervención de esa paciente que posteriormente tiene un desenlace fatal. Este es uno de los estudios más importantes de hemorragia posparto, en el cual dentro de la mnemotecnia establece justamente lo que sería la cuantificación objetiva de ese sangrado, teniendo como un punto de corte un sangrado de 300 o más. Yo tuve la oportunidad justamente en el hospital John Radcliffe de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Porque uno dice, no hacen eso, ¿verdad? Sí hacen, increíble, ellos miden. En ese caso ellos no tenían la bolsita, pero sí pesaban las gasas y las compresas. Y en base a eso tenían un indicador para valorar la cuantificación. Y cuando ellos tenían el tope, declaraban la emergencia independientemente al estado del paciente. Entonces esas son intervenciones oportunas. Eso sí es implementar lo que está escrito. Entonces en base a la detección temprana se produce una disminución significativa para lo que posteriormente serían intervenciones como la parotomía, ingresos a terapia, transfusiones, que no todos los servicios cuentan con eso. De ahí la recomendación justamente es de utilizar una medida objetiva para la detección temprana y diagnóstico de estas emergencias. Acá existen otras metodologías, pero hay que tener en cuenta que cuando uno aspira no solamente es sangre. A mucha gente pesa las gasas. Yo justamente en la maternidad era que estábamos pesando las gasas, pero había sido los muchachos, no la pesaban antes, la pesaban después. Y esa gasa ya estaba embebida con un montón de líquido, o sea que al final no era muy objetivo. De utilizarlo tenemos que estandarizar el peso para poder decir hasta acá es el punto de corte y esto es lo que se considera como
el valor para declarar la emergencia. En cuanto al índice de shock, existen muchos factores, muchos parámetros, pero hasta hoy día, dentro de los 10 años que me tocó a mí participar en el entrenamiento de múltiples profesionales de diferentes niveles y diferentes categorías, todo el mundo hasta hoy día utiliza la presión arterial como parámetro e indicador para declarar una emergencia. Lastimosamente, hasta el 2025. Y eso que ya hay harta evidencia al respecto. E incluso acá la doctora está presentando ¿sí? otros marcadores que son más sensibles a eso, pero siempre en las hojas de muerte se declara la emergencia después de una hipotensión. El índice de shock también es una sugerencia implementarlo, teniendo como punto de corte un valor superior a 0.9. Disculpen, le voy a poner el turbo porque se me acaba el tiempo. En ese caso, la estadificación de 4 estadios del shock por debajo de 0.9, en el cual si uno se encuentra en un centro primario o con un poco entorno habilitante, debería derivar a la paciente o intensificar los cuidados de la misma. En el estadio 2, entre 0.9 y 1.4 ya debe de tomar una medida de urgencia. Cuando es mayor a 1.4 ya está inminente el colapso, que pasaría justamente a 1.7, que es lo que es el colapso propiamente dicho del paciente. Entonces, utilizar esta medida es muy importante, basado justamente en comparación con trabajos de pacientes con trauma, donde se comparó con el déficit de base, donde había una sensibilidad muy alta en el caso de los estadios más elevados para sugerir la transfusión de las pacientes. Recuerden que nosotros estamos como divorciados de la sangre. Nosotros prácticamente cuando hablamos de transfusión desconocemos absolutamente todo y toda hemorragia siempre termina en una coagulopatía. Entonces nos olvidamos de ese pequeño, gran detalle del tratamiento de la sangre en ese proceso. En cuanto a las respuestas, bueno, acá hay unos tiempos de respuesta límite que genera justamente la Universidad de Antioquia, el Valle del Lili, de la doctora justamente María Fernanda, donde habla de que en hasta 5 minutos uno ya debería de reconocer el diagnóstico. A los 10 minutos ya tiene que tener el manejo médico. A los 15 minutos, si hay necesidad, ya tiene que colocarse el traje anti-shock. A los 30 minutos, a los 20 minutos ya debería de colocarse el balón según necesidad, y de acuerdo si es refractario o no la hemorragia, y a los 30 minutos realizar intervenciones. Nosotros en los análisis de muerte materna tenemos horas que pasan de una intervención a la otra. Es de ahí entonces que una de las respuestas, como estaba hablando el doctor Vigil, que acá en Paraguay también se utiliza código rojo. Nosotros nos basamos en lo que se utilizaba en Colombia en el año 2014 para implementar esa estrategia, teniendo equipos de respuesta rápida, interdisciplinarios, con roles preestablecidos, que utilizan un sistema de comunicación efectiva, que tienen ayudas cognitivas con lista de verificación que se lee durante la atención, porque la memoria falla, el cerebro en crisis no funciona. Acá justamente la propuesta de 3 integrantes en hospitales que serían primarios, y cuando son hospitales más complejos, bueno, más de 3 integrantes, cada uno con su rol, pero esto se debe de practicar, señores. Si nosotros esto queremos implementar así de en una emergencia, es un desastre. Porque eso comienzan las peleas, comienzan los gritos, y eso nosotros lo demostramos en la simulación, comparando 21 muertes maternas con 8.000 participantes que hicieron simulación. 9 de 10 cometían los mismos errores. Imagínense, 90% de errores. Entonces, si eso no se practica, no va a salir, no va a funcionar. También tener en cuenta lo que es el ABC para la implementación. En cuanto a vías aéreas, es muy importante utilizar cánulas de alto flujo con reservorio, catéteres de alto calibre que no todos tienen, y eso lo saben, ¿sí? Lastimosamente queremos transfundir, a veces queremos enviar en bolos con un catéter 22, ¿sí? En un paciente chocado. Le llamamos a la de neonato para que le haga su mariposita y con suerte logramos eso. Entonces, tenemos que estar preparados para esas situaciones, tenemos que trabajar para eso. E incluso el médico tiene que también saber realizar una vía. Como decía un amigo terapista colombiano, si está malito, hacerle un bolito, decía él. Entonces, cierto, hay que tener en cuenta los bolos entre 300 y 500 de cristaloides precalentados y no pasarlo así, una carga de 2000,
que eso justamente, en vez de ayudar, empeora la situación. Esta es la recomendación justamente de la FIGO, donde habla de que cada lugar tiene que desarrollar sus paquetes. Es muy importante, no solamente a nivel nacional, porque por región tenemos otra vez entornos diferentes, por hospital tenemos entornos diferentes. Entonces, cada uno tiene que valorar la propuesta y adaptarla para ver si la puede cumplir y qué puede hacer en caso de que no lo pueda realizar. Acá hay un análisis justamente de un mapa de los diferentes análisis de las diferentes guías, donde se hablan de las acciones en la primera línea, en las cuales está la oxitocina, está en primer lugar. En la mayoría de las guías se acepta. En caso de que no se tenga o no funcione el uso de ergometrina o su combinación con oxitocina o la opción de prostaglandinas, así como también entra el ácido tranexámico en este contexto. La oxitocina tiene una eficacia comprobada. El tema nomás es la cadena de frío. Actualmente se están tratando de desarrollar otras formas de presentación que se puedan valorar dependiendo de los países. Y lo que no tenemos es estandarizadas las dosis. O sea, está el protocolo, está la norma, pero no se utiliza. Cada uno usa lo que su jefe de guardia le había dicho en su momento. Acá, justamente, es una ayuda cognitiva de Colombia, que presenta la doctora María Fernanda. Entonces, en este caso, fíjense, no solamente tiene las medidas KBC, que también nosotros lo utilizamos en código rojo, sino que también está ahí el copiatín de la droga, la dosis y los tiempos. Eso nosotros no lo tenemos así de lindito, pero sí lo tenemos en el dorso de nuestro protocolo de atención, que es un poquitito más sencillo. Por eso es muy importante utilizar esta ayuda cognitiva, pero si no practiqué con esta ayuda cognitiva, me va a ser más una interferencia que una ayuda. Si bien existen trabajos que demuestran con poca calidad de que la utilización de muchas drogas todavía no es muy conveniente, en realidad, en el momento de la verdad, uno tiene que usar lo que tiene. Eso es lo mejor. De nada a usar lo que uno tiene, yo creo que es lo más práctico. Los resultados, justamente, del ácido tranexámico, que reduce la muerte materna por sangrado de hemorragia, sobre todo si se utiliza en los primeros momentos, antes de los 15 minutos. La recomendación de la FIGO es la utilización del ácido tranexámico, 1 gramo en 10 minutos. Posteriormente, si continúa el sangrado o paró y vuelve a producirse el sangrado, se puede valorar una segunda dosis del mismo. Entonces, el ácido tranexámico es un componente muy importante que deberíamos valorar como parte de nuestro paquete de fármacos de atención en hemorragia posparto. Justamente acá tenemos los productos, son 49 que se dieron hasta ahora, que están todavía algunos en vía de desarrollo, y los clasifican en drogas, suplementos y factores de coagulación. Entre ellos se están desarrollando justamente otras vías de administración de la oxitocina, inhalatoria, parches, asimismo también del ácido tranexámico. La recomendación es tener estandarizados los tiempos, las dosis y los usos en paquetes que se puedan implementar en cada servicio de acuerdo al entorno que se tenga. Asimismo, si estos fallan, utilizar las intervenciones mecánicas o no quirúrgicas que se clasifican en externas, intravaginal e intrauterina. Si bien la Cochrane habla que todavía se necesitan más evidencias, está más que dado que el uso de trajes anti-shock, por lo menos acá a nivel nacional, nos ayuda muchísimo porque no tenemos entorno habilitante en la mayoría de las regiones de los servicios y disminuye realmente, pero de forma impresionante. Nuestro único enemigo en este caso, no sé si está acá, es el terapista. No sé si está el doctor Vicente Vega por ahí, pero bueno, ya a él ya tratamos de crear un contubernio sentimental de que cuando entre el paciente en terapia no le arranquen el traje como stripper, porque es impresionante cómo uno trata de lograr compensar a esa paciente y llega al terapia del terapista, aparte de querer sacarle el útero, le quiere sacar el traje también. Entonces, está más que demostrado en base a evidencia de que su utilización disminuye los eventos como transfusiones, embolizaciones, ligaduras y otras cosas que son un poquitito más complicadas dependiendo del entorno. La recomendación es utilizarlo. En Paraguay, yo creo que hoy en día hablar de traje anti-shock ya todo el mundo sabe qué es. La gran mayoría creo que sabe cómo se usa. Ahora nadie lo practica.
Y eso nosotros lo vemos cuando hacemos en un ambiente simulado. Si le vamos a dar una nota a los muchachos, y bueno, le vamos a decir que le va a ayudar a sudar a la paciente, pero a su hemorragia no. Entonces, es muy importante que todos los centros que tengan estos trajes hagan prácticas supervisadas con sus médicos de guardia, equipos interdisciplinarios para la colocación y uso eficiente de los trajes. En cuanto a balones intrauterinos, bueno, se utilizan en atonías y en caso de placenta previa. La tasa de éxito es muy alta, sobre todo cuando estos se combinan con el traje. No así es prenderle vela y el santo remedio. Todo el mundo cree que le pone el tapón y ya se solucionó el problema. No, sobre todo en entornos poco habilitantes, sin supervisión y con personal poco capacitado, incluso puede llegar a ser perjudicial porque da una falsa tranquilidad. No se mide el sangrado de esa paciente porque cree que eso ya está tapado. Para eso justamente lo que se propone es un test de taponamiento con un punto de corte de 250. O sea, si a los 250 cc si uno tiene un sangrado aproximado, eso ya no sirve, el traje no sirve, hay que hacer una intervención mayor. No dejarlo ahí, que justamente lo que pasaba, pacientes con tapones estaban en shock. Y también tener en cuenta de que no todos practican para realizar un tapón. Nosotros no tenemos los tapones como Bacri y otros, sino que simplemente usamos el preservativo y un macrogotero, ¿verdad? Y con suerte los muchachos hacen bien el nudo para poder realizarlo de forma correcta. La recomendación ha demostrado que esta técnica es eficaz siempre que el personal esté capacitado para realizarla. Existen otras metodologías más modernas, en este caso hacen el vacío, también hay gasas embebidas con chitosan que utilizado con el tapón tiene una alta eficiencia. Ahora, nada de esto, colocando en la balanza, retrasa lo que sería una intervención real. O sea, se tiene que realizar al mismo tiempo. Si tiene que entrar, entra. Si está chocada, entra. O sea, no se debe de retrasar las intervenciones por condiciones hemodinámicas o alteración de la coagulopatía, porque recuerden que esa paciente está al borde del colapso. ¿Cuáles son las medidas quirúrgicas, quirúrgicas que se pueden utilizar? Está el torniquete uterino, ¿verdad? Que lo que se puede, no sé si sale el video, ¿sí? ¿Aprieto? No. A ver, voy a ir hacia atrás. Ahí. El torniquete uterino, en este caso, utilizan un guante, exterioriza el útero y ahí hace una ligadura a nivel del istmo para cerrar por aproximadamente 20 minutos lo que sería la arteria uterina para ganar tiempo. Lo mismo, para ganar tiempo, está la compresión abdominal de la aorta, que se puede hacer intraquirúrgico. Eso nosotros lo practicamos y hay muchos servicios que nos hacen reporte de que tuvieron efectos beneficiosos en esa compresión. Ahora, cuando la paciente se despierta, más crea un problema porque es sumamente molesto. En cuanto a las ligaduras, existen diferentes técnicas, las cuales otra vez tienen una evidencia lastimosamente de poca calidad porque por cuestiones éticas no se puede estar haciendo comprobaciones de cuál es la ligadura mejor. Ahora, lo que sí queda pendiente es de que cada hospital, dependiendo del entrenamiento de sus médicos y sus características de su entorno, la realice conforme a su experiencia. No, lo que más nosotros utilizamos es el punto de Belinch. También está el punto de Pereira, el punto de Cho, que dependiendo de la situación se utilizan, pero sin entrenamiento no sirven. Yo a los residentes que recibo para hacer la capacitación le pregunto, ¿ustedes ya practicaron? No. ¿Y cómo vas a hacer algo que no practicaste? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando no practica? Es lo que siempre hizo. Entonces va directamente a la histerectomía. Eso es lo que sí se practica. Entonces sería bueno que los hospitales formadores y centros de referencia practiquen estas técnicas y sus residentes tengan en cuenta eso. Yo les suelo decir, ya sé que de repente no tengo que decirlo, pero yo lo voy a decir ahora. En las cesáreas programadas de urgencia, ¿verdad? Las pacientes que quieren ligadura, entonces ir valorando las diferentes técnicas de sutura que se proponen a través de los protocolos del ministerio y los paquetes de intervención estandarizados. Tienen una alta eficiencia, así como también hay un pequeño inconveniente, no se practica. Las cirugías, la que más se utiliza en 37% de los casos, de acuerdo al estudio que presenta la doctora María Fernanda, es el punto de Lynch.
con una tasa global de histerectomía posterior de 25%. La recomendación, utilizar estas suturas, ¿verdad?, cuando las otras modalidades fallan. Esto es un mapa internacional justamente donde demuestra los indicadores en cuanto a lo que serían las histerectomías por país. La histerectomía de por sí, lastimosamente acá, es nuestra primera elección, ¿sí? Y lastimosamente a veces no funciona, porque nosotros tenemos pacientes que posteriormente nos llaman de terapia, sigue sangrando, sigue sangrando. Es por eso de que la histerectomía está recomendada cuando fallan los otros tipos de intervenciones. En cuanto a control de daños, forma parte de uno de los 5 pilares que tiene sus indicadores peri e intraoperatorias. La FIGO recomienda que existan centros especializados que estén entrenados en este tipo de cirugía para la resucitación de control de daño. Ahí justamente la cirugía de control de daño es uno de los 5 pilares para esta resucitación, que es lo que trata de prevenir ese famoso, antes era la triada letal, ahora es el diamante letal, usando racionalmente líquidos, transfundiendo y usando coadyuvantes de la coagulación, perdón. Entonces le estoy poniendo el turbo porque ya me están haciendo señas que me van a ahorcar. Entonces, valorando también que todo el mundo hace esto, nosotros vemos en las muertes maternas, les transfunden demasiado líquido. Eso lo dije al inicio, eso no es práctico. Nadie está al tanto de sus paquetes de transfusión. Cuando nosotros hablamos de transfusión, nuestro cerebro se borra. Todos tenemos que tener el conocimiento en base a eso, utilizando como un indicador sensible el fibrinógeno con un punto de corte de 200. Entonces, eso es un disparador justamente cuando tenemos un índice de shock entre 0,9 y 1,4, pasar rojos. Y cuando está por encima de 1,4, activar el protocolo de transfusión masiva. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta en los servicios. Nadie sabe cómo se hace, nadie sabe cómo se pide, ni siquiera el mismo banco de sangre. La propuesta de la doctora María Fernanda en este proceso es iniciar con 3 unidades rojos, 10 de crío, 10 de crío y plasma. Posteriormente, utilizar las 4 T para volver a valorar a la paciente, evitar la hipotermia y pasar a la atención respetuosa. Y aquí, ya voy terminando con esto, justamente las competencias no técnicas son factores claves. Que cada servicio se haga responsable de los análisis, no solamente de las muertes, sino también de las emergencias que atendieron. Eso es estar comprometido para la implementación de estos paquetes. Entonces la propuesta y recomendación de la FIGO a través de lo que sería la alianza es de que se implementen estos paquetes estandarizados que ya tienen evidencia científica en cada servicio. Muy bien. Disculpen el apuro, muchas gracias.